aquí en Venezuela, una vez que la empresa ya está registrada, que fueron los pasos que expliqué la semana pasada, y la empresa ya está eh, publicada, que era el último paso, ya en teoría puede empezar a funcionar. Pero hay algunas formalidades que tiene que hacer la empresa para que pueda en realidad funcionar. ¿Okay? Una de esas formalidades, varias de esas formalidades son inscribirse en algunas instituciones del gobierno, del Estado más que del gobierno, que son obligatorias. Una de esas instituciones es el Instituto Venezolano del Seguro Social. El Instituto Venezolano del Seguro Social en realidad es anteriormente el Instituto Venezolano del Seguro Social, ahora socialista. ¿Qué es el Seguro Social? El Seguro Social es una institución del Estado que provee la seguridad social a las personas. Y valga la redundancia, ¿qué es la seguridad social? Pues, en teoría, es el beneficio bajo ciertas condiciones de la persona en caso de tener algunos problemas. ¿Cuáles son esos algunos problemas? Por ejemplo, accidentes laborales, y la persona queda incapacitada para trabajar, la persona de por vida recibe una pensión. La persona que llega a un nivel de vejez, a un nivel en la cual ya puede retirarse, la persona. Una edad la mujer, a otra edad los hombres, y empiezan a recibir de por vida una pensión. La pensión es un sueldo mínimo, hoy en día no vale nada, pero bueno, se supone que estamos hablando de lo que en teoría debe ser el seguro social. Se supone que con un sueldo las personas que ya son muy ancianas y no pueden trabajar, pues pueden mantenerse. Esa es la idea del seguro social. Pues la empresa debe inscribirse en el seguro social y pagar una cuota mensual por cada trabajador. ¿Cómo es esa cuota mensual por cada trabajador? Bueno, el trabajador se le descuenta al trabajador, se le descuenta y a la empresa se le descuenta un porcentaje del sueldo. Ese porcentaje, que varía entre 3 y 5% del sueldo de la persona, se le va a descontar y ya perdió ese dinero. O sea, en teoría ya ese dinero es para pagar el seguro social. Y a su vez, el empresario o la empresa como figura jurídica tiene que también agarrar un porcentaje que es mayor del sueldo de la persona y lo va a pagar al seguro social. Yo estoy diciendo simplemente unos porcentajes de ejemplo. Ustedes tienen que investigar cuáles son, que es parte de la investigación, tienen que investigar cuánto es el porcentaje que tienen que pagar como seguro social. Pero supongamos, dar un ejemplo de que el sueldo de una persona, a los fines de la explicación, el sueldo de una persona es de, supongan que está sueldo de $1000. ¿Okay? Hablando en dólares porque en bolívares no tiene mucho sentido. Y supongamos que el seguro social, el descuento es del 2%, la persona. Entonces, la persona se le va a descontar de estos $1000 el 2%. ¿Okay? Eso significa que le vas a restar $20 y tú vas a recibir como sueldo, simplemente vas a ver que cuando recibas el sueldo vas a tener $980 pagados. ¿Okay? No vas a recibir los 1000, sino que te está descontando. Tú tienes que pagar ese porcentaje, claro, suponiendo, como dije, que es, suponiendo que es el 2%. Y la empresa no se le descuenta, tiene que pagar, pues no se lo va a descontar al trabajador, tiene que pagar el equivalente, por ejemplo, a 10%. ¿Okay? Eso significa que $100 tiene que pagar la empresa. ¿Okay? Suponiendo que es 10%. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final del mes,
o de acuerdo a los pagos como lo hagan, semanal, mensual, quincenal, depende. La empresa va a terminar pagando, la empresa va a desembolsar va $100 y 20 que le va a descontar, le va a pagar el seguro social $120 por un trabajador que gana $1000, ¿sabes? Dependiendo de lo que gana el trabajador. Y eso lo tiene que hacer obligatoriamente, pues se llama seguro social obligatorio. No es si yo quiero hacérselo a mis trabajadores, a mis empleados, no, es obligatorio. Si no lo hago, estoy ejerciendo o estoy trabajando en la empresa de manera ilegal. Entonces, yo lo tengo que hacer para todos los trabajadores y los trabajadores lo tienen que hacer, no importa la empresa que esté. Si tú sales de una empresa y te vas para otra empresa, continúas pagando, claro, de acuerdo al sueldo de la nueva empresa. Entonces, tú vas pagando, si cambias, tú vas siguiendo acumulando todos esos años de pago hasta que llegues a la edad y a la acumulación. No, son las dos cosas, la edad mínima y el tiempo de lo que en el seguro se llaman las cotizaciones, que son los pagos que tienes que hacer. Tienes que llegar a un tiempo de cotizaciones, por ejemplo, son 20 años, 30 años de cotizaciones y 65 años. Si tú a los 65 años no has llegado a los 30 años de cotizaciones, tienes que seguir pagando o puedes pagar todo de una vez lo que te falta. O al revés, si tú llegaste a 30 cotizaciones porque empezaste a trabajar muy joven y cumpliste la edad de, no has cumplido la edad de retiro, entonces no te va a llegar la pensión hasta que llegues a los 65 años, dependiendo si eres mujer o eres hombre. Ok, otro de los beneficios del Seguro Social, aparte de la pensión de vejez y de la pensión por incapacidad, es también los paros forzosos. Paro forzoso es cuando la persona la despiden de la empresa, de una empresa, durante un tiempo, como 6 meses, va a recibir el sueldo o una porción del sueldo que tiene la persona. Otro de los beneficios son cuando la persona tiene una suspensión momentánea del trabajo por enfermedad, pero que no es definitiva, no como el primer caso que le dije, que ya es pensión por invalidez, la persona no puede trabajar. En este caso solamente es una enfermedad, un mes, 2 meses, ese reposo, una semana, lo que sea, el reposo lo da el Seguro Social. Ese es el ente oficial. Tú no puedes llegar a tu trabajo con un simple récipe de un médico, porque un récipe de un médico lo da cualquiera, y decirle, mira, yo estaba de reposo. Eso no tiene validez, tomen en cuenta eso. La empresa te puede decir que tú simplemente estás despedido por haber faltado al trabajo. Tú tienes que llevar un reposo del Seguro Social, ¿okay? O que te validen un reposo del Seguro Social, validen un reposo de otro médico. Pero un simple médico privado no vale como reposo legal. Esos son los beneficios del Seguro Social. ¿Cuál es la teoría del Seguro Social? Que las personas que somos activas hoy en día, con ese aporte estamos manteniendo a los que no son activos, ¿okay? Junto con las empresas y el Estado, evidentemente. Ese es el concepto. Existe en muchas partes del mundo. Es un concepto interesante, bueno, de la sociedad moderna. Existe en la sociedad moderna para beneficio de las personas. Que funcione o no funcione por razones de corrupción o mal manejo de los fondos, lo que sea, esa es otra cosa. Yo estoy explicando simplemente cuál es la razón de ser del Seguro Social, cuál es el beneficio y cómo funciona. ¿De acuerdo? El porcentaje que tiene que pagar la persona y la empresa va a depender del riesgo de la empresa. Si la empresa es una empresa que tiene alto riesgo, pues ese porcentaje va a aumentar, como si fuese una prima de un seguro privado. No es lo mismo en cuanto a seguridad una empresa que transporte algodón, por ejemplo. Transporta algodón, los trabajadores agarran los sacos de algodón, los llevan de un lado para otro, si le cae un saco en la cabeza, pues un saco de algodón en la cabeza no le hace nada, ¿no? Pero una empresa que, por ejemplo, fabrica láminas de hierro o barras de hierro, se le cae una barra de hierro en un pie a la persona, pues yo creo que no es lo mismo que el algodón, ¿no? Entonces, ahí hay mayor riesgo. Ese mayor riesgo se paga a través del cambio del porcentaje socialista. Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista. ¿Qué es el INSEE? El INSEE es un instituto del Estado
que viene a suplir hace muchos años lo que eran las escuelas técnicas. En los años 70 también era una época de muchos tumultos y problemas políticos. No solamente lo que vivimos nosotros hoy en día, pues en los años 70 también habían algún tipo de problemas políticos. Y había unas escuelas técnicas para que las personas estudiaban una carrera técnica. Y Venezuela en una etapa se quedó sin un instituto o institutos que se encargaran de crear esa mano de obra tecnológica que era necesaria a nivel técnico. Bueno, solamente es necesario los ingenieros y los licenciados, pues también es necesario los técnicos. Entonces, a raíz de eso, pues a finales de los 70 se crea el INSE, como una respuesta a tratar de suplir esa necesidad de las escuelas técnicas. Entonces el INSE pues, es un instituto que se encarga de dar educación técnica, cursos muchas veces muy cortos, de meses, incluso máximo de años, de un año, donde la persona sale con un nivel técnico aceptable y es abierto para cualquier persona. Cualquier persona puede solicitar un curso gratuito con tu certificado y todo, ¿ok? En teoría, cualquier persona puede abrir cualquier curso, pero hay algunos cursos que le dan cierta prioridad por edad hasta que si no se llena, sí puedes entrar, ¿no? Más que todo a gente más joven. Pero en general, los cursos son de todas las áreas. Prácticamente de lo que tú te puedes imaginar hay un curso, desde curso de electricidad básica hasta hacer repostería o panadería o barbero o hacer hasta muñequitos de trapo. O sea, hay cursos de lo que sea. De verdad es impresionante el catálogo. Ustedes entran al catálogo de cursos y no es que todos los abran, no todos están abiertos, pero el catálogo de cursos son más de 1000 cursos de diferentes tipos. Unos que parecen tontos, otros que parecen muy interesantes, pero hay cursos de todo tipo. ¿Okay? De la misma manera que el Seguro Social, la empresa se tiene que inscribir en el INSE para poder funcionar legalmente, digamos, con todas las obligaciones. Te tiene que inscribir en el INSE. La diferencia del INSE con el Seguro Social es que si tú tienes menos de 4 trabajadores, no tienes que pagarle el seguro social al INSE, solamente tienes que inscribirte. Si tienes más de 4, empiezas a pagarle, pero en este caso no se le descuenta al trabajador, sino que solamente lo paga la empresa. Es también un porcentaje del sueldo, pero lo paga la empresa. Cuando tiene más de 4 trabajadores. Si tiene menos de 4 trabajadores, no tiene que pagar, pero tiene que inscribirse. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Borro esto? Ok, otra de los requisitos importantes para inscribirse es el RIF. El RIF sí lo conocen la mayoría de ustedes porque, bueno, ustedes tienen que sacarse su RIF prácticamente una vez cumplan la mayoría de edad para hacer hoy en día casi cualquier negocio jurídico. Necesitas el RIF. ¿Okay? El RIF entonces es el número de identificación fiscal o el registro de identificación fiscal, que es, digamos, como una segunda cédula para el caso de las personas. Y el caso de la empresa es como una cédula, porque la empresa no tiene una cédula de identidad. Entonces es el registro donde tú tienes un número, el cual te hace referencia a toda la actividad fiscal de la empresa o de la persona. La persona tiene que tener un RIF también. ¿Qué es la actividad fiscal? Pues el pago de impuestos. El pago de impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Los impuestos es la contribución que va a dar cada persona, natural o jurídica, para el sostenimiento del país. El país, como tal, necesita dinero para sostenerse. A lo mejor estos son conceptos que todos conocen, pero igual simplemente hay que explicarlo. El país necesita sostenerse, necesita dinero. El país no puede estar sin dinero como tal, ¿no? Repito, estoy hablando en teoría y partiendo del hecho de que es un país honesto, pues, un Estado honesto. Entonces, el Estado necesita dinero ¿para qué? Para mantener las vías públicas, para mantener las cosas del Estado como son escuelas y hospitales, para mantener las instituciones, institutos, todo eso, aeropuertos, por dar un ejemplo, parques,
vías, playas, todas esas cosas que son públicas, el Estado los mantiene. ¿A cambio de qué? De que las personas paguen por eso. O sea, no es gratis. Nosotros tenemos que pagar para que eso se mantenga. Tradicionalmente en Venezuela, no se le ha hecho mucho caso a los impuestos, porque como Venezuela tiene una cantidad, o tradicionalmente ha vendido tanto petróleo, entra tanto dinero por petróleo, digamos que el impuesto de alguna manera se oscurece y no han sido tan exigentes como en otros países, como debería serlo. Y eso ha traído consecuencias, no es que ha sido bueno hacer eso, ¿no? Pero en teoría, como voy otra vez al punto, todos tenemos que pagar una parte de nuestro sueldo para el sostenimiento del país. Es como en un edificio. Los que han vivido en un edificio saben que tienen que pagar una cuota de condominio. ¿Y para qué es esa cuota de condominio? Bueno, es el pago que tenemos que hacer para que el edificio esté bien. Si el edificio se rompe algo, hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Todas las personas. ¿En proporción a qué? Bueno, el apartamento más grande paga más. El apartamento más pequeño paga menos. Así de sencillo. Igual es el impuesto. El principal impuesto en Venezuela es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. ¿Qué significa que es progresivo? Que es un impuesto que es justo de acuerdo a lo que gana. El que más gana, más paga. El que más tiene, más paga. Así de sencillo. Es un impuesto progresivo. A diferencia de otro impuesto, por ejemplo el IVA. El IVA es un impuesto no progresivo, porque pagan igual tanto el que tiene mucho como el que tiene poco. Por ejemplo, una persona que gana sueldo mínimo y va a comprarse un pantalón en una tienda, el impuesto es 16% el IVA. Y el que gana $1.000.000 mensuales, también va a la misma tienda a comprarse un pantalón, el mismo pantalón, tiene que pagar igual 16%. O sea, paga igual, en el caso del IVA, es un impuesto no progresivo. En cambio, el impuesto sobre la renta, el que no gana mucho, pues paga poco. Incluso hay un nivel, hay un límite. A partir de ese, si no llegas a ese límite de ganancia, entonces ya no pagas incluso nada. Si pasas de ese mínimo, es que empiezas a pagar. Y el porcentaje empieza a crecer desde 0 hasta 30%. Llegas a pagar, o puedes llegar a pagar hasta un 30% de tu sueldo. Oye bien, o sea, una cifra que pareciera alta, ¿no? Si ganas $1.000, de esos $1.000, $300 se lo tienes que dar al Estado, legalmente. ¿Okay? Y los extranjeros llegan, los que son extranjeros, que no están nacionalizados, que son extranjeros, que viven en el país extranjero, pues tienen que pagar, hasta pueden pagar, o sea, también es progresivo, pero pueden pagar hasta el 50% de sus ganancias, ¿okay? Sus ganancias netas. Entonces, para pagar estos impuestos, tanto el impuesto sobre la renta como el IVA y otros impuestos, tú necesitas el RIF. ¿Okay? El impuesto sobre la renta se paga una vez al año. El IVA, bueno, ahí tú puedes pagarlo también en menor proporción. O sea, tú puedes decidir pagar el impuesto trimestralmente, semestralmente, pero obligatorio es por lo menos una vez al año. El IVA se paga mensualmente. Y este impuesto es impuesto sobre la renta. O sea, es sobre la ganancia. Tú de tu ganancia como empresa, ahora estamos hablando de nivel empresarial, como empresas, tú vas a descontar tus gastos. Los gastos no pagan impuestos. Los gastos no pagan porque es parte de tu proceso productivo. Los gastos que son parte de tu proceso productivo. O sea, si tú fabricas calzado, los sueldos de tus trabajadores, tú lo descuentas a tú lo que facturaste. O sea, es la ganancia neta al final. Entonces, impuestos sobre la renta al final del año, tú calculas todo lo que facturaste menos todo lo que te costó facturar, fabricar, producir eso. Y ese resultante es que le vas a sacar un porcentaje y a ese porcentaje es el que tú vas a pagar al fisco. Dime, Jonathan. Profe, tengo una pregunta. En caso de las empresas que trabajan como agentes de retención, ¿cómo quedaría el impuesto sobre la renta? Es lo mismo, la agente de retención no es más que un pago previo al impuesto sobre la renta. O sea, cuando tú vienes y me das un servicio a mí, tú como empresa y yo como empresa, tú me das un servicio a mí, ¿ok?
Entonces tú me vas a cobrar a mí el servicio que me estás dando es de, pon que sean $500 costó, ¿ok? Entonces tú me haces la factura por $500, ¿ok? Eso estoy hablando que sea servicios, ¿no? Servicio propiamente. Cuando son bienes, no se hace retención de impuestos sobre la renta, porque yo no puedo saber cuánto tú gastas para hacer tu producto. Pero por servicio, en servicios, en teoría, la ganancia es total en el servicio como tal. En teoría, siempre hay gastos, evidentemente. Pero, entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo te voy a pagar la factura, yo agarro y te descuento un porcentaje que varía de acuerdo a la retención de la empresa. Vamos a suponer que sea el 5%, ¿no? Yo te retengo el 5%. ¿Qué significa que te retengo el 5%? Que de estos $500, $25 no te los voy a pagar. O sea, yo te voy a pagar a ti $475. ¿Ok? ¿Y qué hago con ese 5%, que son $25? No es que yo me los dejo, Oscar. No. Perdón, dólares, son dólares. ¿Qué hago yo con estos $25? Yo agarro esos $25 y al final del mes yo lo pago al fisco. Yo lo voy a pagar a tu nombre. O sea, ya tú pagaste $25 de tu impuesto sobre la renta. Entonces, estos $25 al final del año, cuando tú hagas tu declaración, hay una casilla dentro de la declaración que dice impuestos retenidos. Tú le pides en este caso a mí, yo como retención, tú me vas a pedir el comprobante de retención, una hojita donde yo te voy a dar fe de que yo te retuve y pagué $25 en ese momento, durante este año. Entonces, si tú en total tenías que pagar, en total de tus impuestos, tienes que pagar $1,000, entonces tú le descuentas 25 y terminas pagando 975. No es que te estoy rebajando los impuestos, es el mismo impuesto que pagas. Lo único que lo pagaste previamente, ¿no? Lo pagaste antes en el momento, ¿no? Es una manera del gobierno de agarrar, del Estado, de agarrar dinero antes del final de año. Simplemente esas son las retenciones. Las retenciones son pagar impuestos para que el gobierno tenga durante el año y no solamente al final. Hay retenciones personales también. Ustedes van a ver cuando empiecen a trabajar, si hay gente que trabaja, a lo mejor lo ha hecho, empresas más que todo grandes lo hacen, donde al principio del año fiscal, ellos te van a pasar una hojita para que tú calcules cuánto quieres que te retenga. ¿Qué significa eso? Tú le vas a decir al Estado cuánto tú esperas ganar este año. Ya bueno, mira, yo espero ganar no sé, $100,000. Eso es lo que yo espero ganar, porque todavía no lo has ganado. Claro, tú sacas una cuenta de acuerdo a tu sueldo, de acuerdo a algunos negocios que piensas hacer, todo, porque en el impuesto sobre la renta entra todo. Pero en el caso de la empresa solamente es el sueldo, porque en la empresa lo que te va a retener es sobre tu sueldo, aunque tú también puedes decir que te retenga más de la cuenta y te vale para otros negocios que haces. Entonces tú dices al fisco, mira, yo voy a ganar $100,000 este año, yo estimo ganar eso. Esos $100,000 entran en la casilla del 20% de impuestos, por ejemplo. Estoy sacando un ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? No son las cifras exactas, porque no me las sé de memoria. Entonces tú dices, bueno, el 20%, que son $20,000, de esos 100,000. Entonces tú le dices a la empresa que te retenga $20,000 a lo largo del año. No es que es un solo golpe, sino todos los meses, solo divide entre 12. Y entonces esos 20,000 entre 12, todos los meses de tu sueldo te retienen eso, te quitan de tu sueldo eso. Y la empresa paga por ti eso. A final de año, cuando vayas a pagar el impuesto, entonces el golpe del pago de impuesto es menor, porque ya yo he pagado una buena parte. Pero yo pagué un 20%, puedo retener todo. Normalmente no se retiene todo, normalmente no pides que te retenga todo, sino una porción. Si tu impuesto entra en 20%, digo, bueno, reténme un 10% nada más. Eso en condiciones de no inflación es bueno. Condiciones de no inflación es bueno porque tú vas acumulando eso, es como una especie de cuenta de ahorro y al final no es un golpe fuerte. En condiciones de inflación, digamos, en Estados Unidos que no hay inflación, eso es bueno y hasta necesario hacerlo, porque al final no tienes que pagar ese pocotón de impuestos. Pero en el caso de Venezuela, con la inflación muy grande que hay, no vale la pena hacer retenciones. No vale la pena. Tú más bien tienes que bajar al mínimo. Es obligatorio hacer una predeclaración, pero tú lo pones en el mínimo. ¿Por qué? Porque, oye, no es lo mismo que hace 8 meses yo pague 1,000,000 de bolívares de retención a que esos impuestos los tenga que pagar 8 meses después. Entonces no tiene mucho sentido retención en épocas de inflación.
Pero esa es la razón de la retención. Es un pago previo que se hace del impuesto, sea de impuesto sobre la renta o sea de cualquier otro impuesto. Del IVA también se hace retenciones. Hay empresas que por ley tienen que hacer las retenciones del IVA. O sea que cuando tú le facturas a alguien, no te va a pagar a ti el IVA completo, sino que te retiene el 75% del IVA. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? Bien, preguntas Sí, sobre profe, entendido. el RIF, los impuestos. Está claro lo de los impuestos. Un detalle de los impuestos. Hay impuestos, los que estoy hablando son impuestos nacionales, que entran directamente en el fisco nacional. También existen impuestos municipales o impuestos regionales, que eso entran en el estado o en el municipio. Por ejemplo, la llamada patente. En el caso de la patente, depende del municipio, le llaman diferentes nombres. Uno le llaman patente, otros registros de comercio, uno patente de comercio, otro patente de industria y comercio, otro permiso de industria y comercio, depende de pero todo es lo mismo. Es el permiso que te da un municipio para que tú puedas ejercer tu comercio y tu industria en ese municipio. O sea, tú necesitas un permiso adicional. Necesitas un permiso para poder producir o para poder hacer el comercio en ese municipio. O sea, si tú decides que tu empresa entra o no es que entra, sino que tú la vas a poner como domiciliada en el municipio Baruta, entonces tú te tienes que ir al Consejo Municipal de Baruta o al ente que haga de fisco, el SUMAT de Baruta. A diferencia del nacional es CENIAT, en el municipal es SUMAT. Y entonces tú vas a inscribir ahí tu empresa para que te salga la patente, que es un numerito, permiso, para que tú puedas ejercer el comercio. ¿A cambio de qué? De un pago mensual también de un impuesto. O sea, no es gratis estar en un municipio. Tú tienes que pagar por estar en el municipio. ¿Cuánto tienes que pagar? Un porcentaje, en este caso, de la facturación. Oigan bien, no de la ganancia. Este es más fuerte todavía, este impuesto. Porque es un porcentaje de la facturación. Lo que tú facturas, tú le sacas un porcentaje. Ahí está incluyendo los costos. Por eso es que es más fuerte. Cuando es sobre la renta, es solamente la ganancia. Tú quitaste los costos, por lo tanto, baja el monto. Bueno, pero aquí es total. El monto total que tú facturas mensualmente, le sacas un porcentaje para pagar. Pero a la vez tiene un mínimo. O sea, porque tú puedes decir, bueno, este mes no facturé nada, no pago nada, no. El municipio te obliga a un mínimo. A partir de ese mínimo es el porcentaje. O sea, por dar un ejemplo, el municipio, el mínimo para tu actividad económica es de 100.000 bolívares. ¿Ok? Eso significa que cualquier cosa que tú factures por debajo de 100.000 bolívares, tú tienes que pagar impuestos sobre 100.000 bolívares. Tú este mes te fue mal y nada más facturaste 5.000 bolívares. No es que le vas a sacar el porcentaje de 5.000, no, le vas a sacar el porcentaje de 100.000, es la mínima alícuota. Ah, pero ese mes en total facturaste 500.000, entonces sí, 500.000 sí le vas a sacar a 500.000 el porcentaje. O sea, es un mínimo para obligar a que todos los que estén en el comercio, así no facturen nada, tienen que pagar un porcentaje para mantener el municipio. Esos son los impuestos municipales. Y depende también de la actividad económica. No pagan lo mismo dos empresas que hacen actividad económica diferente. Todas las actividades económicas tienen su propio. Tú tienes que averiguar, bueno, te sale, en el momento que te inscribes te va a salir cuál es tu alícuota, pero tú puedes averiguar previamente a domiciliarte en dónde te conviene más domiciliarte. Hay municipios que no son pro a tu negocio, ¿no? Por ejemplo, en el Libertador no le interesa tener más bares y restaurantes. Entonces los bares tienen un porcentaje muy alto, yo no recuerdo ahorita, pero creo que es 16%. Tienes que pagar 16% de tu facturación por impuestos municipales. Pero de repente ellos dicen, bueno, necesito más jugueterías aquí en el municipio, ponen juguetería, entonces la juguetería te ponen 0,5% nada más. Entonces, ¿qué está haciendo? El alcalde a través del municipio está proporcionando que haya más juguetería o haya más cosas. Yo tengo una duda, profe. Dígame. En el caso de empezar una empresa pequeña y que los trabajadores sean los mismos socios y no tengan empleados, ellos también cuentan
O sea, Ok, ellos también serían los empleados y qué se cuenta para ese caso. excelente la pregunta porque tenía pensado darla en el momento, pero con todo lo que pasó, se me pasó. Bueno, muy bien. La empresa tiene doble figura. Una cosa es accionista. Acuérdate que el accionista, que lo expliqué el primer día, no tiene nada que ver con la empresa directamente. El accionista es el dueño de la empresa, pero más nada, está afuera. ¿Okay? Es como que yo agarro y compro una acción yo puedo comprar en la bolsa de valores una acción del Banco Provincial o puedo comprar una acción de Apple, de Estados Unidos. Y eso no significa que porque yo tenga una acción, yo puedo agarrar y digo al vigilante del banco, mira, ábreme las 12 de la noche, ábreme aquí el banco, ese banco es mío. No. O sea, yo soy accionista del banco, pero el banco tiene unas reglas, ¿no? En una empresa, generalmente, la figura de dueño y trabajador es la misma, pero jurídicamente es separada. Una cosa es trabajar en la empresa y otra cosa es ser dueño. O sea, tú como dueño de una empresa, cuando tú abres una empresa, tú puedes ser simplemente accionista, porque pusiste el dinero y ya, entonces tú contratas a un gerente que se encargue de manejar o a un presidente que se encargue de manejar la empresa y a los trabajadores y todo, y simplemente tú llegas a un convenio que se le paga y al final de año tú ves lo que te ganaste como accionista, como dueño. Pero también tú podrías ser trabajador de la empresa. O sea, además de ser accionista, tú puedes ser, por ejemplo, el gerente de venta. Y entonces tú vas a recibir un sueldo como gerente de venta, pero es un sueldo como trabajador, es la figura como trabajador. En ese caso, ese accionista que es un trabajador está fungiendo con las dos figuras. Como trabajador tiene que pagar impuestos, no es que como accionista no, quise decir, tiene que pagarlo el Seguro Social, el INSS, eso es lo que quise decir. Como trabajador tiene que estar inscrito, tiene que hacer las retenciones, todas esas cosas. Como accionista no tiene que estar inscrito en el Seguro Social, porque puede estar inscrito por su cuenta, por otro lado, o sea, no tiene nada que ver, porque tú puedes trabajar en una empresa y ser accionista de otra. Entonces, tiene que estar claro si esa figura está separada, que tú simplemente eres un accionista que aportas dinero y más nada, o que al principio muchas empresas, la mayoría de empresas pequeñas, pues esa figura está junta, es la misma, pero jurídicamente, legalmente están separadas. ¿Okay? O sea, que la respuesta a tu pregunta es sí. La persona que es dueño, que trabaja en la empresa, tiene que pagar toda su inscripción de Seguro Social, INSS y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Solamente me falta aclarar una cosa del IVA, que se me pasó con el IVA, que es el detalle de por qué se llama impuesto al valor agregado. Se llama impuesto al valor agregado por la siguiente razón, fíjense. Si una empresa es fabricante de zapatos, ¿okay? Esta empresa fabricante de zapatos va a comprar el cuero, aquí compra el cuero, ¿ok? Por decir algo, y la suela, o trenza, vamos a poner, cualquier cosa. Materia prima. Esta materia prima, cuando se la venden, evidentemente estoy hablando de cosas legales, con factura. Con factura. Legalmente siempre la venta es con factura y una factura legal, no es cualquier recibito. Tienes una factura legal que tiene una serie de números, ¿okay? Que está registrada la factura, tiene un consecutivo, no puedes saltarte factura. Entonces, si estos zapatos, la materia que yo voy a utilizar, esta materia prima que voy a usar para fabricar zapatos, a mí me cuesta la materia prima, me cuesta 100 bolívares, 100 dólares, estoy usando dólares, por si alguien de afuera ve esto. Entonces, yo pagué el impuesto de esto más, impuesto sobre la renta, 16 dólares, porque estamos hablando de un porcentaje de 16%, ¿ok? En total, estoy pagando por la materia prima 116 dólares. Cuando yo voy a vender este zapato, yo ahora lo voy a vender en 200 dólares. ¿Okay? Supongamos que el precio de venta es 200 dólares, se lo vendo a la zapatería, yo soy fabricante, se lo vendo en 200 dólares.
Cuando yo le vendo estos zapatos a la zapatería, le estoy vendiendo 200, pero le voy a cobrar el impuesto IVA también de 200. Por lo tanto, aquí va a haber un impuesto de más $32. Sigue siendo 16% sobre esta facturación. ¿Ok? El total, entonces, que me va a pagar a mí la zapatería es $232. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, esta es la fábrica. Esta es la fábrica aquí. Y esta aquí es la zapatería. La zapatería a su vez va a vender el zapato a un cliente final. Y el cliente final se lo va a vender a $300. Otra vez va a cobrarle el impuesto de estos $300. Por lo tanto, en este momento le va a pagar $48 de más. ¿De acuerdo? O sea, el cliente final entonces va a terminar pagando por ese zapato $348. Entonces, fíjense bien. Yo aquí tengo que hacer la declaración del IVA. La zapatería también tiene que hacer la declaración del IVA. El que no tiene que hacer declaración de IVA es el usuario final. El usuario final es el que paga todo el impuesto. Ni la fábrica ni la zapatería van a pagar impuestos. Por eso es que no es negocio eso de que yo no te voy a cobrar impuestos. No, es una tontería. Estoy siendo ilegal y a la vez no estoy ni ganando ni perdiendo nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el impuesto no lo paga ni la fábrica ni la zapatería. Y fíjense por qué no lo paga ni la fábrica ni la zapatería. Porque cuando yo pagué este 16%, que no es 16%, es 16%, pero en este caso es $16, ¿no? Cuando yo le pagué al que me vendió los cueros estos $16, con esa factura, cuando yo vaya a pagar al fisco y a mí me paguen los 232, que es lo que me está pagando a mí, ¿cuánto le tengo que pagar yo al fisco? Yo le tengo que pagar $32 al fisco. Pero estos $32 que le tengo que pagar, ya yo pagué 16. Entonces yo no le voy a pagar al fisco 32, sino que yo le voy a descontar 16 que ya pagué en mi factura. Porque ya yo lo pagué aquí en la factura. Yo le muestro esa factura al fisco. No es que se la muestro así, o sea, legalmente yo la asiento en el libro y en la declaración. Si me van a revisar, la tengo que tener soportada, la tengo que tener en una carpeta por si me revisan, ¿no? Yo puedo declarar lo que me la gana, pero tengo que tener las pruebas. Entonces al final, fíjate que estoy pagándole al fisco $16. ¿Ok? Y esos $16 más los 16 que ya yo pagué, los reintegré. ¿Cómo? Con el pago que me hizo la zapatería. La zapatería me pagó $32 de impuestos. O sea, yo no perdí nada. Yo esos 32 fue lo que le pagué al fisco. Fíjate, estos 32 que me pagó la zapatería, no me lo dejé yo tampoco me los dejo yo. Yo le pagué 16 de esos 32 al que me vendió los cueros y entonces de esos 32 yo me los restablezco, yo me lo vuelvo a agarrar. Y 16 más lo estoy pagando. ¿Ok? Luego, de estos 232, la zapatería hace exactamente lo mismo. Cuando le cobra al cliente los 348, el cliente pagó 48 de impuestos. Entonces la zapatería cuando haga la declaración le va a pagar al fisco 48. No, va a declarar que le va a pagar 48, pero solamente le va a pagar 16 porque 32 ya se lo pagó a la fábrica de zapatos a través de la factura. Entonces él dice, mira, yo aquí pagué, con esta factura pagué 32 y los 16 es lo que te voy a pagar. Y yo recuperé los 32 que le pagué a la fábrica a través de esos 48 y los 16 que sobran sí se los doy al fisco. Total, al final, ¿quién pagó los 48 total? El usuario. El usuario no tiene cómo recuperar eso.
Y por eso solamente es impuesto al valor agregado, porque a medida que yo le agrego valor a ese producto, fíjate que primero tenía el cuero y solamente el impuesto fue 16. Cuando yo le agrego valor, porque el cuero pasa a ser zapato, ya vale diferente, aumenta el impuesto a 32. Y cuando la zapatería le agrega valor por el servicio de la venta, ya el zapato tiene un impuesto de 48. O sea, va agregando valor. Pero ese valor que se va agregando, ese impuesto, no lo paga nunca la cadena. Lo paga el usuario. El usuario es el que paga. Por eso dije que era un impuesto no progresivo. El usuario al final paga los $48. Y ese no tiene manera de recuperarlo. Eso es un gasto. O sea, al usuario final le costó 348. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la manera como trabaja el IVA. El IVA trabaja de esa forma. Claro, no es progresivo porque es un impuesto que pecha igual tanto al que gana mucho como al que gana poco. Digamos, entre comillas, injusto, ¿no? Porque el que de repente tiene que comprar alguna cosa y gana menos, pues tiene que pagar el mismo impuesto del que gana más. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me faltaba cuando estaba hablando del IVA, que se me pasó. Ya, y falta un punto más, lo voy a aprovechar ya que esta clase solamente es de esta parte de la empresa, es lo que tiene que ver con el Banavit, ¿okay? Que es el Banco Nacional para la Vivienda y el Hábitat. ¿Okay? El Banavit, que es lo que antes se llamaba el ahorro habitacional. ¿Qué vale? ¿En qué consistía? Que a ti, como trabajador, te van a descontar un porcentaje de tu sueldo, otra vez, un descuento más de un porcentaje de tu sueldo. Pero en este caso no es para perder dinero. En este caso tú no estás pensando que ese porcentaje que te van a quitar, te lo van a poner en una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro que tú no puedes tocar. Veamos qué significa eso que tú no puedes tocar. Es una cuenta de ahorro que es como para hacer una especie de conglomerado de base. Todas las personas que trabajan pequeño, pero que se acumula, y eso lo deposita en el banco. Entonces el banco, como no paga por ese ahorro, no paga impuesto por ese ahorro, el impuesto no paga tasas de interés, entonces el banco lo va a prestar muy barato. ¿Okay? Ustedes saben la diferencia entre tasas activas y pasivas, ¿no? Por si no lo saben, la tasa pasiva es la que el banco te paga a ti por depositar. Si tú agarras un dinero y lo pones en el banco, él te paga un porcentaje, por ejemplo, para la gente que no sabe. Por ejemplo, el banco, tasa pasiva, el banco paga, ¿okay? Por ejemplo, 4%, por dar un ejemplo. O sea, tú le pones 100.000 bolívares y él anualmente, porque eso es anual, anualmente él te paga 4%. Te lo divide en 12 meses, pero es 4% anual. Claro, eso es una miseria y con inflación eso no tiene ningún sentido, pero simplemente para explicarle cuáles son los términos, porque hay países que sí funcionan. En cambio, la tasa activa es la que el banco cobra. Puede ser, por ejemplo, 20 o 25%. ¿Okay? La diferencia entre eso es lo que el banco gana, de eso vive. Pues. O sea, el banco vive de que él agarra y trae el dinero de las personas que depositen en mi banco y mira, depositen acá que yo te doy 4, 5, 6 promociones. Y aquí es seguro, este banco es seguro, además te doy una tarjeta de crédito y tal, o sea, hace promociones, te doy puntos, cualquier cosa, porque la idea del banco es atraer dinero, porque ese dinero que atrae el banco, porque es como la mercancía. Tú cuando ves una zapatería, ¿qué haces? Tú compras el zapato y lo vendes más caro, ¿verdad? Bueno, el banco es lo mismo, lo que pasa es que el banco, entre comillas, compra el dinero, o sea, le compra el dinero a un precio a una persona. Claro, no es comprado propiamente, es como concepto, ¿no? Sino que tú lo estás depositando porque es comprado, porque en el sentido que le está dando el 4%, y yo se lo cobro a alguien que necesita dinero, eso se llama intermediario del banco, a alguien que necesita dinero yo le cobro 25%. Esa diferencia, en este caso 21%, es lo que gana el banco, ¿no? En cualquier tipo de transacción, las tarjetas de crédito, por ejemplo, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, pagar esto, esas cosas que solo veremos cuando veamos finanzas, módulo de finanzas. Es lo que cobra el banco. Entonces, en este caso, si tú vas a comprar un apartamento o una casa, tú vas al banco y dices, mira, vale, yo necesito plata para comprar esto. Y el banco entonces agarra y te presta a cambio de una hipoteca. Ya hablaremos también de lo que son las hipotecas, una garantía. Entonces, ese banco que te prestó a cambio de esa hipoteca te va a cobrar un interés por ese dinero durante 20 años, 15 años, 30 años, depende del acuerdo que llega al banco o lo que está promocionando el banco.
porque es lo que tiene. Porque él tiene que cobrarte el 25, 30%, porque él tiene que pagar un porcentaje a los que han depositado. En el caso del ahorro habitacional, que es lo que la persona paga, el banco no va a pagar esto. Ahora el banco no va a pagar esto, porque ese es el acuerdo. ¿Okay? El banco no va a pagar esto. Cero. Es un dinero gratis para el banco. ¿Ok? ¿A cambio de qué? Hay una ley, evidentemente, ¿no? El Estado se pone de acuerdo con los bancos, claro, se pone de acuerdo entre comillas, porque es una ley, donde le dice al banco, tú ahorita no me vas a cobrar 25% a la gente que vaya a usar ese dinero. Tú me le vas a cobrar un porcentaje menor, por ejemplo, un 8%. ¿Por qué? Porque eso es ganancia neta para ti. O sea, tú no vas a pagarle nada, eso es ganancia neta. Eso es como que yo te diga a ti, te digo, mira, te regalo una bicicleta para que la vendas, y lo que la vendas, toda tu ganancia. Entonces ahí tú, con que así la vendas a un bolívar, ya estás ganando. Porque no tienes que pagar nada. Entonces, claro, es un acuerdo de un pago. Este porcentaje es variable de acuerdo a lo que las personas ganan, de acuerdo a lo que tú vayas a comprar, depende del puesto que tenga, depende de si eres profesional o no, etc. O sea, hay una cantidad, eso está en las reglas ahí, donde se paga, incluso a algunos hasta se les subsidia, o sea, hasta el gobierno les subsidia ese porcentaje. Y la idea es que sea para la vivienda, la vivienda principal, o sea, tú no puedes comprar varias viviendas con eso. Si ya tú tienes vivienda principal, ya tú tienes una casa, ya tú no puedes hacer eso. O sea, no puedes accesar a ese crédito. Puedes accesar a otros créditos normales, los normales para comprar otra casa si quieres. Pero este de ahorro habitacional es para la vivienda principal. O sea, la primera vivienda que si tú la vendes, sí puedes volver a accesar a ese crédito. Mientras tú no tengas vivienda principal. O sea, simplemente es para la primera vivienda. Promoción de la primera vivienda. ¿Okay? ¿Y cuánto te presta? Bueno, te presta, bueno, en algún momento era de acuerdo a lo que tú pagabas. Si tú, por ejemplo, el 40% de lo que tú ganas es la tarifa máxima que ellos te podían pagar, prestar para que tú pagaras mensual. Me explico. Si tú ganas $1,000, ¿cuánto es el 40%? 400. Bueno, 400 es el monto máximo que tú puedes pagar mensualmente para ese. Entonces ellos te dicen, bueno, te sacan el cálculo de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los años, todas esas cosas. Te dicen, bueno, yo te puedo dar $1,000,000, porque $1,000,000 tú pagas 400 mensuales, no hay problema, o menos de 1,000,000. ¿Ok? Entonces, esto funcionó bastante bien. Mucha gente ha comprado casas a través de eso, antes de la debacle de la inflación y toda esa cosa, de la hiperinflación, quise decir. Pues se accedía a buenos créditos, a buenas viviendas. No tienen que ser viviendas rurales, ni viviendas de misión vivienda. No. Casas en cualquier parte, en cualquier urbanización, incluso urbanizaciones caras. ¿Okay? Simplemente es el porcentaje y el dinero que tiene que pagar. ¿De acuerdo? Entonces ese es el Banavit. Bueno, entonces creo que estamos listos por hoy.